poco más de una hora, reunión clave en el Palacio de Fuensalida entre el presidente de Castilla-La Mancha y el ministro de Agricultura, Luis Planas. Antes de ese encuentro, hablamos con él aquí en Castilla-La Mancha Despierta. Ministro, bienvenido. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Buenos días, muchas gracias por su invitación y estar con ustedes. Y nos acompaña el que sabe de esto en esta casa, Jorge Jaramillo, director del campo. Jorge, buenos días. Buenos días, Ana. Buenos días, ministro. Bienvenido. Buenos días, Jorge. Bueno, ministro, hace justo un año se declaraba una pandemia bajo la que seguimos estando y el confinamiento supuso un reforzamiento de lo que es el sector primario, de la necesidad, de lo esencial que es. Ahora, con la llegada de la vacuna, no sé si hay cierta esperanza y nos gustaría que nos dijese cómo se está comportando ahora mismo la economía agroalimentaria del país. Bueno, yo creo que efectivamente tiene usted razón, que es decir, ha habido este momento ha sido un momento de encierro, ¿no? Y yo creo que de mucho pensar y sufrir también. Y yo creo que todos hemos pensado lo que es importante en la vida, ¿no? ¿Y qué es importante en la vida? Es importante la salud, es importante la familia, son importantes los amigos y es importante la alimentación. Y la alimentación significa el trabajo de nuestros agricultores, de nuestros ganaderos, las cooperativas, de la industria agroalimentaria, de la distribución, de las empresas y de los trabajadores. Y yo creo que se ha visto en la pandemia y ahora que empezamos a ver un poquito el comienzo, aún queda y hay que aguantar, pero de esa salida del túnel, pues ya creo que también estamos viendo que de esa recuperación el sector agroalimentario va a ser un pilar. Esa es mi impresión, estoy absolutamente convencido y los datos lo muestran, Lo muestran desde el punto de vista de la venta de alimentos y bebidas en España. Es verdad que una parte por la cierre del sector Horeca, de bares y restaurantes, ha aumentado el consumo doméstico, pero es que además hemos exportado mucho más al exterior. Y eso significa divisas, significa para un momento difícil, pues lógicamente una buena noticia, ¿no? La verdad, ministro, que ha pasado 12 meses muy complejos para todos, evidentemente también para el sector, a pesar de que efectivamente, igual que vimos en la crisis de 2008, ha sacado pecho por la vía de la exportación. Sin embargo, hace un año veíamos que reclamaban en las calles de todo el país precios justos. Eso derivó en una primera reforma de la ley de la cadena alimentaria que intentó atar quizá el punto más endeble todavía, la necesidad de regular la cobertura de costes. Todavía está abierto ese asunto porque hay una segunda tramitación ahora de la reforma. No sé si esta va a ser la definitiva, donde se despejen todas las dudas que pueda haber sobre este asunto. Bueno, yo creo que hace justo, efectivamente, el tiempo pasa muy rápido, ¿no? Hace ya un año, ¿no? Se produjeron aquellas movilizaciones que yo lo dije desde el primer día, me parecían absolutamente legítimas y justificadas porque eran una llamada de atención de nuestro sector primario, de nuestros agricultores y ganaderos y de nuestro mundo rural por unos precios más dignos y además de eso por un reconocimiento de su trabajo. Es decir, hay dos partes. Hay una, yo creo que es la retribución, porque todo el mundo vivimos de un trabajo y lógicamente hay que cobrar un precio por lo que se hace y hay que cobrar un precio por el producto que se vende, pero también había mucho de reputación, de decir, lo estamos haciendo para ustedes y ustedes no nos hacen caso. Yo creo que desde el Gobierno reaccionamos correctamente en la mesa de diálogo agrario, en aquella primera reforma que llevé al Consejo de Ministros, se aprobó aquel decreto ley, el 5/2020, de reforma de la cadena alimentaria, para que no se produzca destrucción de valor a lo largo de la cadena y que además esta se reequilibre en el sentido que usted decía, para proteger más al productor primario. Y ahora hemos llevado a las Cortes Generales, al Congreso de los Diputados, una segunda reforma que es la transposición de la Directiva Europea del año 2019. Y por tanto ahí continuará el debate. Hay un elemento muy importante y para una comunidad autónoma como Castilla-La Mancha, que es muy exportadora, pues también es muy importante, que es que ahora se va a aplicar esa ley al conjunto de la Unión Europea. Es decir, una transacción entre un vendedor de España o de Castilla-La Mancha y un comprador francés o alemán, pues estará sujeto a la aplicación también de la ley y muchos otros aspectos. Pero efectivamente está, como siempre, el problema del valor. Y crear valor es la clave. Tenemos un sector agroalimentario potentísimo, pero yo creo que podemos aún sacar más rendimiento, esa es mi obsesión, en cada uno de los sectores y subsectores a lo que producimos. En vino, en aceite, en frutas y hortalizas, en muchos otros sectores, también ganaderos, donde yo creo que podemos, sinceramente, y no solo a través de la ley de la cadena, también con una mejor organización, con una mejor comercialización, con una mejor promoción, podemos conseguir unos mejores rendimientos, ¿no?
Ministro, bueno, si hay un sector que está en los momentos con las alarmas encendidas es el sector del vino. Ya hemos avanzado que usted tiene un encuentro hoy con el presidente de Castilla-La Mancha y con organizaciones agrarias y se analizará la situación del sector que ahora mismo ha sufrido pues, un parón por la pandemia. La pregunta es si habrá una segunda destilación de crisis como reclaman. Vamos a ver, hay dos partes, ¿no? Hay, yo creo que una situación, nosotros somos líderes mundiales en producción, y particularmente Castilla-La Mancha, con, pues son, si recuerdo bien, en torno a 465.000 hectáreas, lo cual hace el viñedo de esta comunidad clave en el futuro de España, yo diría que del mundo. Y ahí hay dos temas. Uno, la situación derivada del COVID-19 y de la pandemia que estamos sufriendo, ¿no? Donde evidentemente el sector vitivinícola está viendo afectado en la medida en que sobre todo está afectado por la situación de bares y restaurantes y hoteles, de su cierre y del menor, digamos, del menor flujo turístico que se está produciendo no solo en España, sino también en otros países europeos y del mundo. Yo creo que todo eso afecta directamente. El año pasado decidimos dedicar 91 millones del programa de apoyo al sector del vino para medidas específicas en relación con la crisis derivada del COVID. Fueron medidas de destilación, de almacenamiento, de cosecha en verde, por cierto, que está vigente también en este año, son 10 millones para esta medida, y todo ello aparte de las medidas clásicas del programa de apoyo al sector del vino. Yo creo que ahí los fondos de que disponemos tienen que utilizarse también pues, para las inversiones en bodegas, para la reestructuración, para la promoción, y claro, no tenemos un presupuesto ilimitado. Yo le he escrito hace unos días al comisario de Agricultura de la Unión Europea y estoy en contacto con varios ministros de la Unión porque voy a inscribir en el Consejo de Ministros que tiene lugar el próximo día 22 el tema de la situación del sector del vino como un tema para que la Comisión Europea se preocupe por ello, y en este momento yo creo que está perfectamente justificado el que haya fondos extraordinarios más allá de los fondos específicos en relación con el programa del sector del vino. Es decir, fondos extraordinarios es mi petición a la Comisión y lo inscribiré en el Consejo de Ministros Europeo del próximo día 22. Y una segunda parte está ligada, yo creo, que pues, al funcionamiento general del mercado, ¿no? Oferta-demanda. Hay, lógicamente, vendimias, cosechas que son mayores de volumen, otras que son inferiores. Todo eso influye desde el punto de vista de los volúmenes y de los precios. Este año tenemos una mayor producción comparado con la serie histórica y particularmente con la campaña anterior. Yo creo que ahí el papel fundamental es que juega la interprofesional del vino. La interprofesional del vino es, de acuerdo con las normas de la Unión Europea, y también lo considero desde el punto de vista de la organización del sector, fundamental para poder situar cuáles son las medidas. Hay un debate que continúa y yo me he declarado abierto si hay un consenso en el seno de la interprofesional para adoptar medidas de comercialización para la próxima campaña que puedan servir como un elemento de regulación. Aparte de otras que, por ejemplo, cooperativas ya está llevando a cabo aquí en Castilla-La Mancha, que yo creo que son importantes. Tenemos que hacer todos un esfuerzo en un sector que no es, yo siempre digo lo mismo, no, esto no es fabricar ni coches, ni televisores donde se puede regularla, no. Aquí hablamos de algo que se produce pues, en el campo, que por tanto la influencia de la meteorología es fundamental y también los ciclos productivos son diferentes. Entonces, en ese tobogán tenemos que darle un poquito más de estabilidad. Este es un poco explicado un poquito más largo que su pregunta, pero cuáles son, espero que sea claro por lo menos, las medidas que tenemos previstas. Permítame, ministro, que abunde precisamente en este punto, porque por lo que entiendo no parece que haya posibilidad, por tanto, de destilación para esta campaña, teniendo en cuenta que ya ha avisado el Ministerio a las comunidades autónomas que no hay muchos fondos remanentes. Acaba de decir que efectivamente hay que seguir con la rueda de las otras líneas de apoyo a inversiones, reestructuración, entiendo, la promoción si se va desescalando y se recupera la actividad también con, vamos a ver qué tal la campaña turística. No es la primera vez que usted pide
pide a Bruselas fondos extraordinarios y no parece que haya señales ni disposición, a día de hoy por lo menos, a poner fondos extraordinarios cuando ya hay un programa de apoyo al vino de 1.000 millones de euros que gestiona España, por ejemplo, en este caso. Por tanto, la solución en este momento sería directamente ir a una autorregulación, como ya se ha aprobado para el aceite de oliva, y también porque no hay mucho consenso entre territorios. En la propia interprofesional, la parte del norte, especialmente Rioja, Castilla y León, no quieren destilación, Castilla-La Mancha apuesta por destilación y se lo van a decir ahora en la reunión con el presidente dentro de una hora, seguramente. No, sí, y lo entiendo, pero yo creo que hay que combinar, digamos, las distintas perspectivas. Es decir, yo creo que, por una parte, yo soy el negociador y el enlace con la Unión Europea como miembro del Gobierno y como ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, y por otra parte me corresponde también de alguna forma pues ser el facilitador de que entre comunidades autónomas pueda haber un punto de consenso. Antes mencionaba la interprofesional, a mí me parece fundamental. Digamos lo que se puede hacer en su seno, ¿no? Pero yo creo que en relación con la Unión Europea, ayer mismo el comisario de Asuntos Económicos hablaba de la necesidad de inyectar fondos en la economía, pues por lo menos para un par de años más, para conseguir mantener el tono vital de nuestras economías. Yo creo que en el sector agroalimentario, en esa lógica, va a ser el discurso y lo que le voy a pedir, aparte de la carta que le envié al comisario europeo. ¿Por qué? Porque efectivamente yo creo que este es un sector que está especialmente afectado. Piense usted que nosotros estamos afectados en relación con nuestro consumo interno y nuestras exportaciones, pero también lo está Francia y también lo está Italia. Es decir, que en Europa algunos de los mayores actores mundiales del sector del vino estamos muy influidos por esta situación, por no mencionar los aranceles, que son también algo que afecta sin duda a los vinos de calidad exclusivamente, pero que tiene también una afectación. Entonces, ¿cabe la posibilidad de que hubiera una destilación que no sea a coste cero, que parece que es el horizonte a medio plazo que va a tener que manejar el sector para futuras crisis? ¿Podría haber dinero para una destilación? Vamos a ver, yo les repito, en relación con el tema, lo que no podemos hacer es tomar una medida que deje de lado todas aquellas, por ejemplo, la promoción. Pongo este ejemplo. ¿Este momento es un momento de necesidad de reforzar la promoción? En mi opinión, sí, porque si efectivamente vemos que el ciclo al final de esta pandemia, después de la vacunación, empieza a ir hacia arriba, es el momento de recordar al consumidor y hacer campañas de promoción. La reestructuración es un elemento estructural y permanente, la mejora de las bodegas. ¿Debemos utilizar esos fondos para una actuación puntual? Yo creo que no hay que confundir, digamos, lo estructural con el problema de ahora, que yo no digo que sea importante, estoy convencido de que lo es, pero por eso tenemos que ponernos de acuerdo a través de la interprofesional, el propio sector, las comunidades autónomas y el Gobierno, en qué medida darles. Yo lo he dicho hace un momento, estoy abierto a una norma de comercialización, hemos pedido fondos extraordinarios en la Unión Europea, por una vía u otra encontraremos una solución. Yo soy optimista, yo creo que podemos encontrar una solución. Ahora, debemos mantener la cabeza fría y saber exactamente qué es y cómo podemos hacerlo, ¿no? Bueno, otro de los productos muy importantes para nosotros, para Castilla-La Mancha, es el aceite de oliva. Ha salido de la zona de las grasas malas del llamado Nutri-Score, de este baremo nutricional que ya tienen en marcha algunos países europeos. El sector alimentario ha mostrado su inquietud porque otros productos como el jamón y el queso parece ser que van a seguir dentro. Yo no sé si tiene usted alguna información o valoración al respecto. Vamos a ver, el tema del etiquetado de los alimentos es un tema que preocupa mucho a los ciudadanos, ¿no? A todos los consumidores. ¿Por qué? Porque yo creo que queremos, en primer lugar, saber de dónde vienen los productos, el origen. Este es el primer elemento. Y hay una tendencia que yo creo muy positiva a los alimentos de proximidad. Nos gusta comprar lo de nuestro pueblo, de nuestra comarca, de nuestra región, de nuestro país. Y eso está bien, eso no va contra el mercado único. Eso es una preferencia que es normal y es cultural y de consumo. Un segundo elemento es la composición de los alimentos. Por ejemplo, en el tiempo, estos 2 años y medio que soy ministro de Agricultura, hemos aprobado 2 normas, una en relación con el origen de la leche de los productos lácteos, por ejemplo, quesos o yogures u otros, para que se pueda saber de dónde viene la leche que los produce, que eso me parece un elemento fundamental, y otra en relación con la composición de la miel.
Quiero decir, que no haya confusión de aquella miel producida en España de la que está mezclada con miel importada de países terceros. Y hay un tercer elemento, que es el referente a la salud. Es verdad, cada vez más los ciudadanos, los consumidores, estamos preocupados en quién produce, conocer al productor. Eso está muy bien. Como en muchos productos sale pues eso, la publicidad de quién ha producido esto. ¿Cómo lo hace? Sostenibilidad. Y en tercer lugar, evidentemente, el carácter saludable. Digo todo esto para encuadrar de qué estamos hablando. Entonces, en Europa no hay un modelo, hay varios modelos, ¿no? Uno de ellos es lo que usted ha mencionado, llamado Nutri-Score, que es privado, no es público, que adoptaron en principio, es de origen francés, Francia y Bélgica, después lo ha hecho Alemania, también lo ha hecho Suiza, pero en cambio Reino Unido, aunque esté fuera de la Unión Europea, tiene otro, Holanda tiene otro, los países nórdicos tienen otro, Italia está trabajando en otro, y nosotros nos encontramos en ese debate que dura ya algún tiempo y que no es de este gobierno, que venía del pasado, sobre qué hacer en relación con el tema Nutri-Score. Aún no hemos empezado realmente el trabajo en el seno del gobierno a discutirlo. Mi ministerio es coproponente, con lo cual algo tiene que decir al respecto, pero yo sí que me gustaría clarificar las ideas de cara a todos los que nos están siguiendo en este programa y también, sin duda, de cara a ustedes. Nuestros productos, los productos de la dieta mediterránea, en primer lugar el aceite de oliva, pero también el resto, no pueden quedar en absoluto penalizados por algo que supone, evidentemente, una visión que yo respeto, pero que es a su vez controvertida desde el punto de vista nutricional. Es decir, hay partidarios y hay detractores del Nutri-Score dentro del mundo y no hay más que consultar, ¿verdad?, los medios de comunicación o las revistas científicas para verlo. La dieta mediterránea supone no alimentos individuales, sino un conjunto, una dieta, una composición equilibrada de productos que es muy saludable. Por ejemplo, lo estamos viendo ahora en relación con el COVID-19. Están haciéndose estudios de seguimiento sobre cuál es la dieta de aquellas personas que han enfermado y que han conseguido salir de la enfermedad. Este ya es un dato. Por tanto, yo creo que tenemos que defender lo nuestro. Y evidentemente el problema no es solo la exclusión, sino la consideración de futuro. La Unión Europea ha propuesto que el año que viene empecemos un debate, hará una propuesta el año 22 para empezar un debate sobre una norma europea. A mí me parece que esa es la buena solución, tener una norma europea para todos los países de la Unión, porque además estamos en un mercado único, con lo cual sería absolutamente lógico. Pero yo creo que para cuando iniciemos ese debate tenemos que estar bien posicionados y no debemos dejar que algunos de nuestros productos, no solo más saludables, sino estrella desde el punto de vista de nuestro comercio agroalimentario y de nuestra exportación, sean penalizados, entre comillas, injustamente. Ese es muy resumidamente mi punto de vista. Todo esto, ministro, su colega de gobierno, el ministro de Consumo, lo tiene tan claro porque está viendo que se están revelando otros sectores estratégicos como el jamón, también aquí el queso manchego recientemente decía que no quiere estar en ese modelo, el aceite de oliva ha quedado fuera de momento, pero el ministro Garzón sigue adelante con el proyecto. Quizá tendría que escucharle más. No, vamos a ver, no, simplemente no. Hemos hablado, pero hemos empezado a hablar informalmente. Todo esto se trata, somos un gobierno, por tanto esto hay que tratarlo pues en las comisiones, por la Comisión Delegada de Asuntos Económicos, la Comisión de Secretarios, todo esto tiene su preparación y su trabajo. Vamos a ver, a mí me parece loable, y lo decía antes, los ciudadanos quieren mayor claridad acerca de lo que consumen. Mi visión es que yo tengo una visión europea, siempre, pero sobre todo española, como español y como ministro de España. Por tanto, tenemos que, igual que Francia en su momento modificó el algoritmo de esta empresa privada para calificar mejor a sus quesos, bueno, yo creo que la vía no va por ahí. Pero sí que pensemos en lo que va a ocurrir dentro de unos meses, cómo estaremos situados. El problema no es la exclusión del aceite de oliva en la utilización de Nutri-Score en España. El problema es que si aceptamos que el aceite de oliva esté calificado como otras grasas, como tal, cuando llegue la propuesta de la Unión Europea y estemos junto a Francia y Alemania, automáticamente estaremos pillados en una posición en la cual no podremos defender nuestros intereses y además es una posición con la cual yo no estoy de acuerdo. Permítame que le añada algo más. El acuerdo, ¿cómo se deciden las cosas en la Unión Europea? Octubre pasado.
ministros de Agricultura, acuerdo político sobre el futuro de la PAC. ¿Quiénes llevamos la voz cantante? Llevamos la voz cantante España, Francia y Alemania. El acuerdo de los ministros fue un acuerdo a 3 extendido conjunto de los ministros. Por tanto, el estar junto a Francia y Alemania pesa mucho. Eso tiene ventajas, pero tiene también sus riesgos y tenemos que saber defender lo nuestro. Cada país tiene unos productos que son suyos, nosotros los tenemos muy claros. La dieta mediterránea es uno de los elementos, yo creo, que forman parte de la marca España, de la cual estamos orgullosos. Es uno de los elementos de presencia diplomática, cultural, económica en el mundo y, por tanto, tenemos que defender lo nuestro, ¿no? Le veo firme, ministro. Algún dolor de cabeza le está generando este asunto, ¿no? Es evidente. Bueno, vamos a ver, quiero decir, cuando se es ministro se tienen bastantes dolores de cabeza. Yo soy una persona serena, muy determinada, quiero decir, pero que comprendo las complejidades de los temas y, por tanto, este es un tema que no es fácil. No es fácil por lo que le decía, porque dentro de la comunidad científica hay opiniones absolutamente divididas, dentro de la Unión Europea hay puntos de vista totalmente diversos. Yo creo que hay, pues eso, mucho rumor y mucho titular en el debate en nuestro país, pero yo creo que tenemos que ser capaces siempre de no solo de explicar las cosas, sino de debatirlas con un poquito de serenidad, y no a gritos, sino con razones, con argumentos. Yo lo he dicho bien claro, dieta mediterránea, visión de futuro de la Unión Europea, la posición de España y del sector agroalimentario español en ese debate futuro. Yo creo que hay que tener esa visión para decidir lo que es lo mejor y, evidentemente, para que nuestros consumidores, nuestros ciudadanos, dispongan de la mejor información. Jorge. La PAC, acaba de mencionarla, este es el otro asunto capital. Le he provocado casi. Sí, nos ha puesto la pelota botando, como podríamos decir. Ahora en la reunión con el presidente imagino que estará sobre la mesa porque estamos viendo las tensiones territoriales que eran previsibles, especialmente Andalucía. Hay una unidad de acción de todo el sector, como entiendo que será aquí también, para intentar no perder quién gana y quién pierde en esta reforma cuando sabemos que vamos a un modelo totalmente distinto de reparto, finaliza el sistema de derechos históricos, todo va a cambiar y nadie quiere efectivamente quedarse atrás. Bueno, es un tema también de riqueza y de diversidad, ¿no? España somos 17 comunidades autónomas y 2 ciudades autónomas. Se cuenta que el general de Gaulle en Francia decía, ¿cómo se puede gobernar un país que tiene 400 quesos? Yo creo que en este momento no solo Francia, sino España tiene muchos más de 400 quesos. ¿Qué significa eso? Diversidad. Diversidad agronómica, diversidad de producción, lo tenemos todo, desde la cornisa cantábrica hasta el subtropical, pues en el sur de Andalucía o en Canarias. Por tanto, somos un país, lo decía antes, somos la 8ª potencia agroalimentaria exportadora mundial. Vamos a ver, hemos conseguido primero tener un buen presupuesto. Yo diría que aquí el papel del gobierno es un papel doble, como negociador y como facilitador. Como negociador consiguió el presidente del gobierno en julio del año pasado una cantidad, yo diría que inesperadamente satisfactoria, porque había bajado el presupuesto europeo un 15% por la salida del Reino Unido, y conseguimos mantener los mismos fondos para la PAC en España, 47.724 millones de euros, además de los 140.000 millones del Fondo de Recuperación y del FEDER y demás. Un gran éxito. Por tanto, fondos. Segundo elemento de la negociación con Europa, el mío, lo he mencionado hace un momento. Octubre del año pasado, Luxemburgo, reunión de los ministros, donde conseguimos un acuerdo que ahora está en discusión con el Parlamento Europeo, donde el 95% de las posturas, de las posiciones contenidas en el documento que llevé al Consejo de Ministros en noviembre del año 2018, el documento denominado La postura de España ante la reforma de la PAC, fueron asumidas a nivel europeo. Por tanto, un magnífico resultado. Y ahora viene la segunda fase, la fase española. Y en esa fase española mi papel es el de facilitador. Tengo que facilitar que las 17 comunidades autónomas se pongan de acuerdo entre sí. Ojo, he dicho facilitador, no quiero decir árbitro. Yo también hago propuestas aquí y allá, sondeo. ¿Qué es mi visita de hoy? Pues un diálogo con el presidente y, por supuesto, también con el gobierno, con el consejero, con el cual tengo una relación muy
cordial y muy positiva de trabajo regular, pues de cómo encuadrar el punto de vista de Castilla-La Mancha y sobre todo las necesidades de los agricultores y ganaderos castellano-manchegos en ese gran acuerdo nacional. Siempre lo digo y lo repito, tenemos los mimbres para un gran acuerdo nacional sobre la PAC. Y yo estoy convencido que lo podemos lograr. Para eso hace falta inteligencia, saber cómo podemos casar cada uno de los elementos, ¿verdad?, de las necesidades y de los apoyos posibles. Necesitamos también decisión por parte de todos de llegar a un acuerdo. Hablamos mucho de España, de la unidad de España y de lo grande que es nuestro país. Tenemos una buena oportunidad de hacer un auténtico acuerdo de Estado y finalmente de generosidad. Es decir, tenemos que ser capaces entre nosotros de, siendo una discusión, hablemos claro, de modelos, pero también de intereses, de cómo lo hacemos. Pero sobre todo, no nos olvidemos de una cosa, este no es un debate territorial, este es un debate para que nuestros agricultores y ganaderos sean los grandes beneficiados de esos fondos europeos. De momento Andalucía no está dispuesta a tirar la batalla, a perder la batalla, porque Castilla-La Mancha en la anterior reforma se quedó atrás en esa convergencia y ahora quiere aprovechar que cambia todo efectivamente para corregir las desigualdades de los beneficiarios de esta tierra que están en una media inferior. Por tanto, el debate territorial va a ser imposible de evitar y en el planteamiento que ya está haciendo Andalucía va por todas. Castilla-La Mancha también dará su batalla, entiendo. No, vamos a ver, esa sin duda, no le digo que no, quiero decir que sea parte de debate, pero mi obligación es, como siempre, intentar explicar de cómo se puede caminar un poco más allá, ¿no? Es decir, aparte del conflicto, de la pelea, de la discusión, digamos, de la protesta, cómo juntos podemos intentar buscar una solución que sea razonablemente satisfactoria para todos. Aquí no puede haber ganadores y perdedores en esta batalla, porque si hay ganadores y perdedores habremos perdido todos. Tenemos que buscar de qué forma podemos ajustar todo ello. Es verdad que, por ejemplo, se ha hablado mucho últimamente de convergencia. Tenemos 50 regiones de pago en España en este momento, de ayudas. Está claro que tendremos que simplificar este modelo. Tendremos que ir hacia una convergencia también, porque nos lo pide la Unión Europea. Hay 17 de los 27 Estados miembros que han llegado a una convergencia. Ojo, que el objetivo es que dos agricultores o ganaderos que hagan lo mismo, a término cobren lo mismo, pero convergencia se considera por encima del 75%. Es decir, que tampoco hace falta exactamente lo mismo, pero estamos en unas circunstancias muy digamos, diferentes, y eso a mí no me parece correcto. Yo creo que sinceramente, si hay voluntad de que llegar a un acuerdo, podemos llegar a un acuerdo. Hay elementos para ello. Ahora, no le oculto, usted lo ha dicho, y yo lo ratifico, no va a ser sencillo, sin duda, pero es posible. Ministro, es muy importante el relevo generacional para que siga nuestra tierra produciendo. Castilla-La Mancha ha logrado incorporar en los últimos años casi 3.000 nuevos productores entre jóvenes y mujeres. ¿Qué plan tiene su ministerio para seguir apuntalando a estos aspirantes a seguir trabajando en nuestra tierra? Me parece una excelente noticia y una muestra de buen trabajo por parte del Gobierno de Castilla-La Mancha. Yo creo que ese es un gran salto adelante. Como usted sabe, las competencias en materia de agricultura, ganadería, desarrollo rural están compartidas entre el Estado y las comunidades autónomas. Son realmente las comunidades autónomas quienes ejecutan gran parte de estos programas, pero en diciembre pasado, en una reunión política que mantuve con el conjunto de los consejeros, dedicamos una buena parte del tiempo a hablar de los programas de jóvenes, ¿no? ¿Cuál es mi idea? Y es lo que trato de inspirar y de desarrollar, ¿no? Es muy sencilla. Tenemos unas ayudas del primer pilar, ¿no?, de la Unión Europea, ayudas directas, ayudas relativas a jóvenes agricultores, concretamente hasta el 3% del conjunto de las ayudas. Tenemos también en el segundo pilar las ayudas de instalación y demás. Pero yo creo que hay que ir más allá. Hay que ir más allá desde el punto de vista del acompañamiento empresarial. Una empresa agraria o ganadera no es una campaña 2, son de 5 a 10 años para ver si aquello funciona. Por tanto, hace falta un acompañamiento empresarial, hace falta una tutoría, hace falta medios financieros. Ahí está SAECA y la posibilidad de financiar los avales a los posibles créditos por entidades privadas.
Hace falta, sin duda, cuestiones fiscales en materia pues, de impuesto de sucesiones, en el caso de que sea una sucesión familiar, el origen de esa actividad. Son muchas cosas. Y, por ejemplo, el Ministerio este año hemos incluido una cosa que me parece pequeñita, pero muy importante, es 1 millón de euros, pero puede llevar a cabo en España, podemos conseguir que un número elevado de jóvenes agricultores y ganaderos tengan una experiencia de intercambio de una a otra comunidad autónoma, porque es muy importante saber lo que hacen otros y, de alguna forma, aprender la experiencia. Ya usted me ha hecho una pregunta muy sencilla, yo le he contestado con una respuesta un poquito más compleja, porque el tema es complejo. Pero también le digo una cosa, ese es probablemente, si hubiera que escoger de los 10 grandes temas de la agricultura de estos próximos 10 años, de la agricultura y del medio rural español, a mí ese me parece el tema número 1. Ministro, nos quedan solo 2 minutos. Pues, un último asunto, sí, Jorge. un último asunto capital también para esta tierra, ministro. Aranceles, la situación. De momento hay movimiento ya en la administración norteamericana. La futura responsable del Departamento de Comercio ha tenido ya un primer envite en el Senado. Hasta abril creo que no se ratifica. En todo caso, ¿ve probable el final de los aranceles a medio plazo? No le pregunto a corto porque va a ser imposible, pero a medio plazo final de este año, ¿hay que esperar algo más? No me gusta dar fechas en una negociación en la cual, digamos, formalmente aún no se ha iniciado. El siguiente plazo legal es agosto, que son revisiones cada 6 meses de los aranceles norteamericanos, por tanto tenemos un tiempo por delante. Los altos cargos de la administración norteamericana efectivamente están tomando posesión. En los primeros contactos que ha habido con ellos, tanto españoles como de la Comisión Europea, muestran una buena disposición. Estamos viendo la orientación de la administración Biden. Eso quiere decir que evidentemente hay una buena base de diálogo. Yo creo que la base es muy sencilla. No nos hagamos entre socios daño mutuamente. Pero al mismo tiempo hay que dejarlo claro, el tema Airbus y Boeing viene, yo diría que de hace 30 años atrás. Pero yo lo que creo es que aranceles injustos como estos a nuestro sector agroalimentario deben desaparecer lo antes posible. Se lo hemos dicho ya a la Comisión, sé que está en los primeros contactos con Estados Unidos, también, como le decía, los que han tenido lugar a nivel bilateral del gobierno español con el gobierno norteamericano, la administración norteamericana, y yo espero y deseo que se produzcan avances antes del mes de agosto. Pues, ministro, no le robamos más tiempo, que tiene una reunión muy importante en el Palacio de Fuensalida dentro de Sin media duda, hora. soy una persona seria, no quiero hacer esperar al presidente, pero para mí es un auténtico placer estar con ustedes conversando, estaría horas y por supuesto no quiero cansarles ni cansar a todos los espectadores que nos están viendo, pero sé que la agricultura, la ganadería, el mundo rural son algo muy importante en Castilla-La Mancha y estoy orgulloso de estar aquí y de poder compartir estos minutos con ustedes. Luis Planas, ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, ha sido un placer para nosotros conversar con usted esta mañana. Buenos días. Buenos días, muchas gracias. Jorge Jaramillo, director del campo, muchísimas gracias. Buenos días. Gracias a ti, gracias, ministro, por estar aquí. Muchas gracias, Jorge. Bueno,